Que Dios les bendiga, hermanos y amigos, en este momento. Le damos gracias a Dios porque nuevamente nos da la oportunidad de poder estar delante de su presencia para reflexionar un poco sobre su palabra. Y hoy la lectura que nos va a ocupar es la lectura en el libro de Efesios, capítulo 6, del 10 en delante. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a su letra nos dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de las tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firme. Permaneced pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con toda la coraza de justicia y calzados vuestros pies con la preparación para proclamar el evangelio de la paz. Y sobre todo, armaos con el escudo de la fe, con que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Y también orad por mí para que abrir la boca me sean conferidas palabras para dar a conocer con confianza el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, a fin que por ellos yo hable con valentía como debo hablar. ¿Sabe? Cuando escribe esta carta a los Efesios, el apóstol Pablo estaba prisionero, estaba en cadenas a causa de la predicación del Evangelio, y viendo él custodiado por soldados romanos, y de allí se cree que hizo la analogía para hablar de la armadura que Dios ha provisto. Hermanos, cuando nos encontramos, no sé si a usted le pasa, nos encontramos con mucha gente en la calle, quizás nuestros vecinos y personas, y muchos ansiosos de que los templos, los edificios sean abiertos para ir y hacer cultos en comunidad. Y muchos cristianos en este tiempo han flaqueado también, muchos se han apartado y se han alejado porque simplemente no hay un edificio abierto donde los podamos congregar juntos, a cantar juntos, a adorar juntos a nuestro Dios. Y la verdad que a veces no tenemos convicciones claras en cuanto a la palabra de Dios, y por eso en el libro de Efesios, hermano, desde el principio, desde el capítulo 1 al 3, todo creyente verdadero que ha creído en Cristo, que describen estos capítulos que le dije del 1 al 3, debe de saber que está en una constante guerra, hermano. Todo cristiano verdadero está en una constante guerra espiritual, hermano, en una guerra constante, ¿verdad?, entre el bien y el mal. Esta es una guerra espiritual que no se ve, hermano, pero que se tiene diariamente. En el capítulo del 4:1 al 6:9 también nos describe cuando uno vive una vida controlada por el Espíritu Santo. Entonces, y con toda seguridad, hermanos, debemos de aceptar y debemos de entender que la guerra va a ser continua en cada uno de nosotros. Entonces, por eso Pablo al final de la carta de los Efesios advierte a los cristianos, a todos los cristianos, sobre esta guerra espiritual. Nos advierte qué es lo que debemos de hacer, contra quién nos enfrentamos y cuáles son las armas espirituales que Dios nos ha dado para ganar y salir victoriosos en esta guerra, hermano. Entonces, ¿qué ha pasado cuando las personas hoy día que en nuestro templo no hay convicciones claras, no hemos entendido la palabra de Dios, no estamos cimentados en ello? Entonces estamos pensando que la adoración solo se limita a 4 paredes y que eso es todo, ¿no, hermanos? Si esta guerra es constante, estemos congregados o no estemos congregados, estemos dentro de un edificio, no, el cristiano verdadero, el que tiene una vida controlada por el Espíritu Santo, va a estar en una guerra constante
mi amado hermano. Y de eso quiero hablarle un poco, sinceramente, para que usted y yo entendamos que Dios nos ha dado, hay 6 elementos aquí de esta armadura que Dios nos ha dado, esas armas, que son lo suficientemente poderosas, hermano, para derrotar las fuerzas del mal, las fuerzas de Satanás y todo el engranaje que él ha montado en este mundo para destruir la cristiandad. Esa ha sido la lucha siempre de Satanás, destruir todo lo que sea de Dios. Pero ya enteramente, hermanos, y yendo profundo a la palabra, nosotros sabemos que esta guerra ha sido ganada ya desde el principio. La victoria está segura porque Cristo nos da esa victoria, ¿verdad? Cuando Él vino a pagar por nuestros pecados. Pero aún así, hermanos, la lucha sigue. Satanás va a seguir socavando la vida de los cristianos. Nosotros venimos del mundo. Satanás sabe cuáles han sido nuestras debilidades, cuáles han sido nuestros problemas. Y Satanás va a buscar siempre la manera de querer destruir la obra de Dios sobre esta tierra, y por eso tenemos estas advertencias. Si no tuviéramos las advertencias, ¿verdad?, de parte de Dios para cómo enfrentar esta guerra, cómo ganarla y saber a quién es que estamos enfrentando, hermano, y poder entender que solos, hermano, solos no vamos a poder hacer frente a todas las intrigas de este enemigo, el diablo, el acusador de los cristianos, ¿verdad? Entonces vamos a ver todo lo que Dios ha proveído. El 10 nos decía, por lo demás, hermanos, fortaleceos, ¿en qué? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, después de que Pablo dice en toda la carta de Efesios cuál es el verdadero creyente, cuáles deben ser los cambios, cómo debemos de vivir, cuál debe ser nuestra conducta, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de buscar a Dios, llega a decirlo, pero sepan que tienen este problema, pero aquí voy a empezar a decirle qué es lo que deben de hacer, cómo deben de prepararse ustedes espiritualmente, cómo deben de suplir sus necesidades espirituales, qué es lo que deben de hacer cada uno de ustedes. Quizás estemos confundidos, entonces ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces aquí vamos a tratar, hermanos, de aprender un poco sobre la armadura espiritual que Dios nos ha dado para poder mantenerlos firmes, hermano, para poder mantenerlos firmes en la obra de Dios y seguir adelante sin que nadie los mueva, poder vencer tentaciones y todo lo que se venga, hermano, recordando que en quien lo vamos a fortalecer es en el poder del Señor, en su fuerza. No somos nosotros solos, hermano. Usted y yo no vamos a poder hacer frente a Satanás y a sus intrigas y todo eso, no. Necesitamos, como dice el versículo 10, fortalecerlos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y quién es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que creemos, esperamos, según dice el poder que actúa en nosotros? O sea, con nuestras propias fuerzas no vamos a poder nada, necesitamos el poder de Dios. Si usted se recuerda en el Antiguo Testamento, cuando el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, y hay un sarcasmo allí, le dice Gedeón, empieza a poner, y le dijo el ángel de Jehová, ve con esas tus fuerzas, le dijo. Y entonces de allí vemos todo, se desata la historia y vemos que vino Gedeón y dejó que Dios lo usara, y sabemos todas las obras poderosas que llevó a cabo, derrotando ejércitos enemigos, tan solo con 300 hombres, ¿verdad? Entonces, al igual que nosotros hoy, hermano, él luchaba contra otros ejércitos enemigos, nosotros hoy luchamos contra huestes espirituales según la Biblia, pero la Biblia le dice que los fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Filipenses 4:13, que todos lo conocemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y allí nos sigue diciendo el 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Y más enseguida vamos a ver las 6 partes de esta armadura, ¿verdad? ¿A qué nos manda? A que nos vistamos, dice, a que nos vistamos con la armadura de Dios, para que podamos hacer frente a las intrigas del diablo. O sea, ¿cuáles son intrigas? Son todas las artimañas, todas las escaramuzas que el diablo va a usar, tentaciones, miedos y todo eso. O sea, él tiene una artillería, él y sus demonios, aunque no son omnipresentes, pero con esa gran cantidad de demonios, están buscando cómo minar, cómo poner en duda la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Y nosotros dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios para hacer frente
a las intrigas del diablo, ¿verdad? El diablo ha montado en este mundo toda la depravación que ha podido. Si ustedes ven el mundo, ¿qué hemos visto nosotros en los años que tenemos de estar sobre esta tierra? Cómo ha ido aumentando la maldad, cómo ha ido aumentando todas las perversidades y todos sexuales, pornografía, cuántas cosas perversas y malvadas, ¿verdad? Entonces por eso nosotros, hermanos, vamos a tener que armarlos con toda la armadura de Dios para poder enfrentar este enemigo en común que tenemos todos los cristianos, todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Enfrentamos esta guerra diariamente, hermano. Y estamos en medio de esto, pero fuerte y poderoso es nuestro Dios para ayudarlo a salir bien librado. Dice el 12, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, oiga bien, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de las tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. O sea, toda la esfera de donde se mueven todos estos demonios, ¿verdad? Todos estos espíritus guiados por Satanás, hermano, es tremendo. O sea, usted no está luchando contra su vecino o su vecina, no está luchando contra carne ni sangre, sino una lucha tremenda. Y esto dice, mire, porque vuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de las tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. O sea, como que tienen rangos, y esa lucha, hermano, bien sincronizada que tiene Satanás con los demonios para desestabilizar. Ese es el propósito de Satanás, desestabilizar la obra de Dios sobre esta tierra. Y cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo es una obra redentora, salvadora, a costa de la sangre de Jesucristo. Es el precio alto que ha pagado para ser rescatados nosotros. Y Satanás quiere destruir todo eso, hermano. Y a través de la Biblia vemos cómo la iglesia primitiva sufrió, fue perseguida, fue azotada, encarcelada, asesinada. ¿Por qué? Porque Satanás tenía el imperio romano para hacer todas esas clases de perversidades a los cristianos. ¿Y quién es la mente maestra? ¿Quién ha sido la mente maestra atrás de todo esto? Satanás, el acusador, el que quiere siempre y está interesado en destruir la obra de Dios. Y sigue diciendo el 13, por tanto, por esta causa tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día mal y después de haberlo logrado, todo quedar firmes. Miren, desde la caída del hombre en el jardín del Edén, de ahí para acá todos los días han sido malos, porque entró el pecado, porque entró la muerte, porque entró toda esta serie de cosas, entró y vino a prácticamente, hermano, arruinarnos la vida. Arruinarnos la vida todo, porque entró la muerte y el pecado. El hombre transgredió la ley de Dios, desobedeció, y por ese pecado hoy nosotros seguimos aquí, hermanos, con estas cargas del pecado. Y no es que seamos menos pecadores que ellos, pero porque somos pecadores también. Pero desde ese momento los días han sido malos. Si usted ve en los días de Noé, apenas él, su esposa y sus hijos pudieron salvarse en el arca, hermano, porque la perversidad era tremenda. Había llegado al colmado la paciencia de Dios y vino la destrucción. O sea, a partir de ese momento, y si usted ve también aún cuando salieron del arca, que salió Noé con sus hijos, ¿qué pasó allí? Uno de sus hijos, ¿verdad? Fue y se vio la desnudez de su padre y por eso recibió maldición. O sea, a partir de la caída del hombre, los días han sido malos para la humanidad. Entonces todos los días tenemos esa lucha constante, hermano, con nuestros deseos carnales, contra las influencias del mundo, contra la mentira, el engaño, contra todo lo que tiene programado Satanás en el mundo para distraer aún al mismo cristianismo, mi amado hermano. Entonces es tremendo lo que pasa y las situaciones que nosotros ya enfrentamos como cristianos. Quizás usted en este momento esté enfrentando una batalla espiritual, o quizás la haya enfrentado o esté a punto de enfrentar una batalla espiritual, pero la Biblia nos advierte, hermanos, que no estamos solos en esta lucha. No, usted y yo no estamos solos, tenemos el poder de Dios con nosotros. Y si sucumbimos, hermano,
si sucumbimos ante esto y nos tambaleamos, si no podemos mantenerlo firme, déjeme decirle que sencillamente porque hemos dejado de un lado los mandamientos de Dios, hemos dejado de lado las ordenanzas de Dios, hemos decidido vivir con nuestras propias fuerzas, no estamos alimentándolos espiritualmente. ¿Y cómo se alimenta uno espiritualmente? Bueno, ¿cómo nos alimentamos físicamente, hermano? ¿Cómo lo alimentamos? Nos preocupamos porque hay una merienda, una comida, cena, ¿verdad? Tomamos agua, buscamos frutas o algo para mantenerlos bien nutridos de nuestro cuerpo físico, ¿va? Porque vienen enfermedades y vienen muchas cosas. Y si no estamos bien nutridos, que vamos a estar débiles y cualquier enfermedad nos va a atacar y va a hacer efectos desastrosos en nuestra vida. Bueno, en lo espiritual, ¿cómo nos alimentamos nosotros espiritualmente? ¿Cómo se alimenta usted? ¿Cómo me alimento yo espiritualmente? ¿Cómo? Eso se logra a través de tener comunión con Dios. ¿Cómo tengo comunión con Dios? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios. Pero no solo la lectura de la palabra de Dios, meditación en la palabra de Dios. Y no solo meditación, sino aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas, o sea, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios nos está diciendo que debemos de tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir el día malo, y después de haberlo logrado todo está firme, ¿verdad? O sea, la Biblia nos advierte, está en una guerra constante que se está librando porque hay un poder del maligno que se inició desde allá del cielo, se rebeló en contra de Dios, vino y trajo ese mal allí al jardín del Edén, el hombre sucumbió y nosotros hemos sucumbido también al pecado, pero la gracia de Cristo nos alcanzó, nos ha salvado mediante el lavamiento de su sangre de nuestros pecados, ¿verdad? Pero aún así la lucha sigue. Y mientras vivamos en esta tierra, mientras usted y yo estemos aquí como cristianos, hermanos, vamos a estar enfrentando esa lucha. Quizás usted la está enfrentando en este momento y quizás se ha sentido acobardado, se ha sentido mermar en su vida, en su relación con Dios, ha sentido flaquear, o quizás ha caído presa de las tentaciones, ha cometido pecado, o hemos cometido pecado, cuántas cosas no habrá pasado, pero en este momento estamos aprendiendo que Dios ha provisto una armadura para que podamos resistir esto y mantenernos firmes. ¿Se logra de la noche a la mañana? No, es mediante la comunión con Dios y el aprender a tomar la armadura que Él ha dado para que nosotros podamos resistir y ganar esta batalla diaria y salir victoriosos cada día, hermano. Y sigue diciendo el 14 y dice: permaneced pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Este es el primer elemento número 1. Ceñidos pues, dice, permaneced pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Sabe qué? Pablo lo que usa aquí es una analogía de la armadura de los soldados romanos. Normalmente los vestidos que usaban eran un solo, no tenían ni costura ni nada, no que eran un solo vestido. Entonces cuando se iba a ir a la guerra, el soldado debía de, con un cinto, ajustarse cada una de las puntas y amarrarla bien a su cintura, para que el vestido no le fuera a estorbar para ir al frente o para huir o para cualquier cosa, ¿verdad? O para ir de frente, que eso no fuera a enredar sus canillas ni nada de eso, y porque en ese cinto también él llevaba envainada su espada, que era importante para la guerra, ¿verdad? Entonces, así de importante es la verdad en cada uno de nosotros. Así es, por eso él dice, permaneced pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Así como el soldado romano, para mantenerse firme en la pelea y no tener obstáculos, cosas que le impidieran mantenerse para ir de frente en la guerra, peleando y sin peligro que su espada caera de su cintura, él debía estar bien ceñido con eso, bien ceñido en su cintura, para que no le fuera a estorbar para nada y no le fuera impedimento para la guerra. Así debe estar la verdad, hermanos, arraigado en la vida de cada uno de nosotros. La Biblia dice que Dios ama la verdad en lo íntimo, ¿verdad? ¿En qué es la verdad en lo íntimo? Es practicar la verdad, hermano, aunque nadie los esté viendo. Es no tener que mentir por nada en esta vida, hermano.
Sé que nosotros cometemos muchos errores, hermano. Mentimos a veces y nos acostumbramos tanto a la mentira que ya se hace costumbre en nuestra vida. Y mentimos, como dice mi papá, hasta de por gustos, miente, dice. Entonces, es verdad, hermano. Pero la Biblia nos habla que nos mantengamos ceñidos con el cinturón de la verdad. Practicar la verdad de Dios, aplicar la verdad de nuestra vida y practicarla en nuestra vida diaria, hermano. Eso es lo que nos está demandando la palabra de Dios. Vivir en base a la verdad de Dios cada día. Y cuando el alma la verdad en lo íntimo, ¿qué pasa cuando alguien practica la verdad en todo momento? Dios le da a conocer sabiduría, hermano. Dios, ¿qué pasó con David cuando él guardó y estuvo escondido todo lo que había hecho? Dice él que sus huesos se envejecieron y se puso terrible, estaba enfermo él espiritualmente, pero cuando confesó su pecado y lo abandonó, ¿qué pasó? Dios volvió el gozo, volvió toda su vida y volvió a ser el David de siempre, porque él, ¿qué hizo? Practicó la verdad, confesó su pecado, le habló con verdad a Dios, Dios lo perdonó, restauró su vida y siguió su reino funcionando, y podemos ver todo lo maravilloso que Dios hizo a través de David. Entonces nosotros debemos de vivir en base a la verdad de la palabra de Dios, no mentirle a Dios, porque ¿cómo vamos a engañarlo? Tampoco no mentirlo los unos a los otros. Debemos aplicar la verdad de Dios a nuestra vida, hermano, y eso lo va a hacer estar ceñidos e ir con ese primer elemento de la armadura hacia el frente para tener la victoria que nos da después. Vamos a ver las otras. El otro elemento de la armadura, vestidos con la coraza de la justicia. La coraza era lo que cubría prácticamente todo el torso del soldado. Eso era importantísimo, porque allí se venían si eran flechas o lanzas o cuchillos, cualquier cosa, o una daga. Esa era para proteger su corazón especialmente, y todo eso. Entonces era algo sumamente necesario, igual que el cinturón, así de necesario también era la coraza. Entonces, esa coraza que el soldado. Entonces, ¿qué es justicia? ¿Cómo nosotros lo vamos a aplicar a nuestra vida? Bueno, es adorar a Dios de la manera correcta, tener comunión con Dios, venir con una devoción sincera delante de Él, amarlo, practicar la justicia, acercarlos cada día más a Él para asemejarlos a Jesús, para que esa justicia, la justicia imputada que tenemos en nosotros, y a medida que tenemos comunión con Él, nos parezcamos más a Cristo y vivamos ya más de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, nuestro corazón, nuestro ser va a estar también protegido de los ataques de Satanás, de los gobernadores de las tinieblas, todo ese montón de principados, de esas autoridades malignas de Satanás. Entonces necesitamos practicar la justicia y vivir en justicia, obedecer a Dios, acercarnos cada día más a Él, tener una sincera comunión para parecernos cada día más a Cristo Jesús, para poder resistir, hermano, ante todas las acechanzas y artimañas que Satanás va a traer en contra del cristianismo. Así es de que debemos cada uno de nosotros cada día vivir una vida de justicia, una vida de tranquilidad, de armonía con Dios, de armonía unos con otros, hermano, porque eso es necesario. Debemos de practicar la justicia, la verdad y la justicia. Otro de los elementos es calzado vuestros pies con la preparación para proclamar el evangelio de la paz. Otro de los elementos que llevaba el soldado romano eran sus zapatos. Esos tenían que ir bien amarraditos, bien puestecitos, bien a la medida, hermano. Y ellos, entre más clavos podían meterle en la parte de abajo para agarrarse mejor, hermano, era mejor para avanzar hacia el frente en la guerra. Al igual que necesitaban el cinto para tener bien amarrados los vestidos, la coraza para protegerse, más que todo el corazón, sus pectorales, también necesitaban que sus pies fueran bien afirmados, bien colocados, hermano. Y cuanto más clavos le ponían, mejor para afincarse bien y afianzarse bien donde iban para adelante. Eran tiempos de lluvia o tiempos donde eran resbaladizos. Ellos necesitaban agarrarse bien y no resbalarse y caer y ser presa fácil del enemigo. Bueno, en cuanto a nosotros, hermano, debemos de mantenerlos ocupados. Ya dice la palabra de Dios que justificados pues por la fe tenemos paz con Dios, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Ahora nosotros que tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo, también, hermanos, debemos de
a prestarnos, hermano, que nuestros pies nos lleven a llevar este mensaje de paz a otras personas, para que esas personas también alcancen paz, para con Dios por medio de Jesucristo, hermano. En esta guerra espiritual necesitamos mantenerlos ocupados. Jesús fue claro cuando dijo: id y hacer discípulos, que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, hermano, como nosotros hemos alcanzado esa paz con Dios y que Satanás trata de estropear la verdad para que nosotros pequemos en contra de Dios y nuestra relación con Dios se torne dificultosa, también, hermanos, cuando nos mantenemos ocupados llevando el mensaje de salvación a las personas, ocupados haciendo la gran comisión, hermano, ese es un arma importante, también otro elemento de la armadura, porque llevamos paz a otros para con Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Otros conocen que hay una forma de hacer paz con Dios, y ¿quiénes nos llevan? Vamos sobre nuestros pies, firmes, avanzando siempre adelante, llevando el Evangelio, hermano. Entonces hemos visto 3 elementos, ¿verdad? El cinto de la verdad, hemos visto la coraza de la justicia y el calzado de vuestros pies con la preparación para proclamar el Evangelio de la paz, llevarle a otros el Evangelio de las buenas nuevas de salvación para que por medio de Cristo puedan alcanzar paz, ¿verdad? Esta es parte de la armadura. Otra es que dice: y sobre todo ármense con el escudo de la fe, con lo que podréis apagar los dardos de fuego del maligno. Ellos, los soldados romanos, andaban un escudo como de 80 por 1,40 entre ancho y circunferencia, entre largo y ancho, ¿no? Entonces con eso hacían frente a las flechas, los soldados enemigos normalmente lanzaban flechas o tenían espadas, y las flechas llevaban fuego, un alquitrán, no sé cómo se llamaba, una brea que ellos usaban, y era peligrosísima, y ellos con el escudo capeaban eso y para no ser víctimas de esas flechas o de las dagas del enemigo. Entonces la fe, o sea, es para defenderse, y la palabra de Dios dice: y sobre todo, hermano, con el escudo de la fe. ¿Y qué fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted iría a una guerra desarmado? ¿Usted iría a una guerra sin la confianza que alguien le dijera: mira, ve, aquí tenés todo, aquí tenés tu arma, aquí tenés este chaleco antibalas, aquí tenés todo esto para que vos podrás resistir en la guerra, porque el enemigo viene bien armado y trae muchas armas? Entonces, si usted no le dan todas esas cosas, ¿iría? Difícilmente usted iría. Entonces la fe es la seguridad que nos da el confiar en Jesucristo y saber que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y saber que somos templo y morada del Espíritu Santo, el Consolador, el que nos defiende. Entonces, cuando nosotros estamos en esta lucha espiritual, hermano, debemos tener nuestra fe, plena seguridad en que Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que somos templo y morada del Espíritu Santo, con una certeza de que cuando vamos a esta guerra espiritual no estamos solos, que Él está con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Y sobre todo, dice la palabra de Dios, entonces la fe es un escudo para vencer las tentaciones sexuales, las tentaciones a ver pornografía, las tentaciones a sucumbir con propuestas indecentes, para resistir borrachera, resistir drogadicción, resistir todo eso que Satanás va a traer con nosotros, deseos pecaminosos, carnales, malos. Entonces, ¿cómo vamos a poder resistir y apartar eso de nosotros? Teniendo la fe puesta en Jesucristo y saber que somos templo y morada del Espíritu Santo. Mientras no tengamos esa fe que agrada a Dios, difícilmente vamos a hacer frente a todos los dardos de fuego del maligno que va a estar lanzando cada día en contra de nosotros, hermano. Afirmémonos en la fe, tengamos fe, confiemos en la palabra de Dios, confiemos en sus promesas, hagamos nuestras las promesas, que las promesas son fieles y verdaderas, que Él está con nosotros, está con nosotros. No dudemos de eso, y en esta guerra espiritual vamos a ir para adelante. Y ahí dice también: tomad el casco de la salvación. ¿Qué era el casco? Es algo importante que el hombre lleva para cubrir sus sentidos, su cabeza, a piedras que lanzaban con hondillas, minas, flechas y todo eso. Imagínese un soldado en la guerra sin eso y una flecha, un solo tiro, y moría, ¿verdad? Y no, pero no, él dice el casco. Entonces el casco era tan importante. Sabe, mucha gente dudando todavía de la salvación, mi hermano. Hay gente que cree que la salvación la tiene que ganar Él, que tiene que luchar, que Cristo pagó 50 y ellos tienen que poner otros 50. No, la salvación
la completó. Jesucristo consumado es la salvación. Está para todos y cada uno de nosotros, hermano. Si ya tenemos la salvación, si en verdad hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no dudemos, porque el trabajo de Satanás es hacerlo dudar de la salvación que ha sido pagada en la cruz del Calvario por medio de Jesucristo. Alguien que dude de salvación es presa fácil de Satanás. Satanás lo hace dudar, le mete cosas en la mente y lo hace dudar. No podemos dudar de la salvación. No, usted y yo no podemos dudar de ese regalo tan grande que fue pagado con sangre, con la vida de Jesucristo, que murió y resucitó al tercer día, está a la diestra del Dios Padre para interceder por cada uno de nosotros. Usted y yo lo que tenemos que hacer es creer y recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y de allí fortalecerlos en el poder de su fuerza y seguir adelante. Él ya pagó el precio de nuestra salvación. No permita que Satanás lo haga dudar de la salvación, porque eso lo vuelve frágil. Cualquier elemento que nosotros obviemos en esta armadura lo vuelve frágiles ante los ataques de Satanás. Y ahí sigue diciendo, después del casco, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Si vemos, es la única arma de defender y atacar. Cuando Satanás se le apareció a Jesús con qué tentación, ¿con qué se defendió Cristo Jesús? Pudo haber llamado ángeles, ¿verdad? Pudo usar su poder, no. Usó la poderosa palabra de Dios. Y con eso, Satanás tuvo que huir. ¿Está usted usando la palabra de Dios? ¿Está compartiendo la palabra de Dios? ¿Está aplicando la palabra de Dios a su vida? ¿Estamos compartiendo la palabra de Dios? ¿Estamos aplicando la palabra de Dios en nuestra vida? Hermanos, no lo estamos haciendo. Empecemos a hacerlo. Es parte de la armadura. No solo es leerla, es meditarla, es aplicarla, es vivirla, es no olvidarla, es ponerla en práctica. Y si no lo estamos haciendo, hermano, no estamos haciendo, también nos estamos volviendo vulnerables al enemigo. Y sigue diciendo, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, y vigilando en toda perseverancia y ruego por todos los santos. La oración, esa comunión con Dios. No es oración ráfaga, sin sentido, esa que ya está mentalizada, que es la misma repetición de todos los días. No, una oración primero exaltando el glorioso nombre de Dios, dándole acción de gracias, pidiendo perdón por nuestros pecados, clamando los unos para los otros, pidiendo por fortaleza y sabiduría, hermano. Necesitamos estar orando, tener comunión con Dios. ¿Qué le reprochó Jesús a los discípulos cuando estaban en la hora del conflicto espiritual, que Él iba a ir rumbo a la cruz del Calvario? Que estuviesen orando. Y ellos se quedaban dormidos. Jesús iba y oraba y les encontraba y le dijo, no habréis podido velar, no habréis podido ni una hora velar conmigo, orar conmigo. Hay que velar, hay que orar, como dice la palabra de Dios. Porque de verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Porque Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que someterlos a Dios para que el diablo pueda huir de nosotros. Es sometiéndolos a Dios que el enemigo va a huir de nosotros. ¿Y cómo lo sometemos a la voluntad de Dios? Es cuando encontramos su verdad en su palabra, la aplicamos a nuestra vida, obedecemos y vivimos una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Necesitamos orar y orar mucho, hermano. Orar mucho, clamar a Dios con súplica, con sinceridad, con acción de gracias. Necesitamos estos 6 elementos, hermano, para poder mantenerlos firmes. En cada día más lo que Satanás va a estar atacando, que va a estar socavando nuestra relación con Dios. Si hemos obviado alguna de estas, si hemos obviado la verdad, la justicia, los pies aprestos para llevar el Evangelio, si hemos estado flaqueando en la fe, si hemos estado obviando la palabra de Dios, si no hemos estado orando, hermano. Si alguno de estos 6 elementos que no era la Biblia, nosotros lo hemos descuidado, déjenme decirle, somos vulnerables a los ataques de Satanás, somos vulnerables a las tentaciones, somos vulnerables a todos los espíritus y huestes de maldad que andan allí buscando a nuestro alrededor, buscar cómo destruir nuestra relación con Dios. Y también al final necesitamos, hermano, orar unos por otros. Recuerde, si usted es un verdadero creyente que está en medio de esta guerra espiritual, esté en medio. Pero Dios ha provisto y nos ha dado en Cristo Jesús
todas las armas. Nos ha dado toda esta armadura. ¿Para qué? Para poder resistir el día malo. ¿Y para qué? Para mantenerlos firmes. Si no nos mantenemos firmes, es porque hemos descuidado alguno de estos elementos de la armadura. Y si los hemos descuidado, es hora, hermano, de ponernos toda la armadura que Dios ha provisto para poder resistir y vivir para honrar y glorificar a nuestro Dios. Sí, hermano, allí donde usted está, que Dios me le bendiga, que Dios lo guarde, que la paz de Cristo sea sobre su hogar y su vida. Y recuerde, hoy hemos aprendido que tenemos una armadura que Dios ha provisto para poder resistir a Satanás. Es su decisión y mi decisión si la tomamos o la dejamos. Pero recuerden, no podemos obviar ninguno de estos 6 elementos. Los necesitamos para poder estar firmes delante de Dios. Que Dios me le bendiga.